La fe como parte fundamental en contra del alcohol. Buenas noches, bienvenido a su canal Hablando de Alcoholismo. Esta noche vamos a ver algo relacionado con lo que es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la creencia o la confianza en algo o en alguien sin mostrar evidencias. Cuando yo llego a la agrupación, en el grupo había una persona haciendo el aseo. Me recibió y me pasó. Conforme fueron llegando los compañeros, me fueron saludando. Cuando inicia la sesión, me pasan a la parte de enfrente, me dan la bienvenida y me dan un aplauso. Y empezó el paso de los compañeros, pero yo, enfrente de mí, había una oración que decía: la verdadera humildad y la mente libre de prejuicios pueden conducirnos a la fe. Y cada reunión de Alcohólicos Anónimos es una seguridad de que Dios nos devolverá el sano juicio si confiamos en Él. Entonces, en ese momento, yo dije, aquí o se trata de religión o es religioso. Porque siempre asociamos la palabra fe con religión, algo realmente que no es así. Entonces, fueron pasando los compañeros, pero yo no conectaba, porque las personas que pasaron al principio hablaban cosas que yo realmente no entendía. Pero cuando empezaron a pasar esas personas que tenían más tiempo de sobriedad, conecté con ellos en la forma en cómo empezaron a explicar. Y es ahí donde yo voy viendo cómo es importante la manera en que transmitas la información. Sobre todo cuando tratamos de dar a entender que tú puedes creer lo que tú quieras, pero siempre debes de tener fe o creer en algo. Y si en ese momento yo tenía fe y creencia en el grupo, que de ahí me agarrara para poder yo resolver mi problema del alcoholismo. Vamos a leer una parte de lo que es el segundo paso, porque cuando hablamos de fe, estamos inmersos en lo que es el segundo paso. El segundo paso dice: llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Es decir, tener fe en un poder superior a nosotros mismos para devolvernos el sano juicio. Me apresuro a asegurarte que en su búsqueda de la fe, los alcohólicos andan por innumerables caminos. Si no te gusta el que te he sugerido, seguro que descubrirás uno que te convenga. Si mantienes los ojos y los oídos, muchos hombres como tú han empezado a solucionar el problema por el método de la sustitución. Si quieres, puedes hacer de Alcohólicos Anónimos tu poder superior. Aquí tienes un grupo grande de gente que ha resuelto su problema con el alcohol. En este sentido, constituye sin duda un poder superior a ti, ya que tú ni siquiera te has aproximado a encontrar una solución. Seguro que puedes tener fe en ellos. Incluso este mínimo de fe será suficiente. Vas a encontrar a muchos miembros que han cruzado el umbral exactamente así. Todos te dirán que una vez que lo cruzaron, su fe se amplió y se profundizó. Liberados de la obsesión del alcohol, con sus vidas inexplicablemente transformadas, llegaron a creer en un poder superior,
y la mayoría de ellos empezaron a hablar de Dios. La fe es una parte fundamental en la recuperación del alcoholismo. En el libro de la Biblia, algo que un día yo leí y me llamó mucho la atención, decía que el gran maestro Jesús, que si la persona tuviera la fe como el tamaño de una mostaza y le dijera a la montaña, muévete, la montaña se movería. En otra parte también decía por ahí que la fe sin obras es obra muerta. Esto quiere decir que yo debo de creer en algo, o debo de creer en alguien, para poder empezar a enfrentarme a mi alcoholismo y poder derrotar esa fe en un poder superior, algo más allá que yo mismo. Cuando dice la verdadera humildad quiere decir que yo me sentía el amo y señor del universo. El orgullo, el ego, no me permitió los primeros años de estar en paz y de aceptar el programa, porque yo quería seguir actuando de la misma manera que cuando bebía, simplemente que ahora sin alcohol. Llegué a ser una persona con una soberbia espiritual, una persona que tenía fe, pero no había obras, no había acción. Tuve que descubrirlo y tuve que dejar que la fe y la creencia en Dios podría devolverme el sano juicio. Vamos a ver qué nos dice el libro de Cómo la bebí en relación a la llegada de la fe. En mi propio caso, la piedra fundamental de la liberación del miedo es la fe. Una fe que, a pesar de las apariencias mundanas en contra, me hace creer que vivo en un universo que tiene sentido. Para mí, esto significa la creencia en un creador que es todo poder, justicia y amor. Un Dios que me tiene asignado un propósito, un significado, un destino de crecer, aunque sea poco y a tropiezos, hacia su imagen y semejanza. Antes de llegarme la fe, vivía como un extraño en un cosmos que con demasiada frecuencia me parecía hostil y cruel. En él no podía ver para mí ninguna seguridad interior. Cuando el alcohol me hizo postrar de rodillas, me preparó para pedir el don de la fe, y todo fue transformado. Nunca más, a pesar de mis dolores y mis problemas, experimentaría el desconsuelo de los años anteriores. Vi el universo iluminado por el amor de Dios, ya no estaba solo. Algo importante, el alcohol en nuestras vidas tenía un objetivo, tenía una función. Yo tenía que haber sufrido lo que sufrí, tenía que pasar todo lo que sucedió en mi vida. Y todo eso lo hizo el señor alcohol. Pero era tanto mi ego, era tanto mi orgullo, que me levantaba y me enfrentaba siempre al alcohol, siempre al alcohol. Y todas las veces que me enfrenté al alcohol, siempre me ganó la partida. Nunca lo pude derrotar. Porque él tenía que cumplir su función. ¿Cuál era la función del alcohol en mi vida? Era hacerme
postrarme y arrodillarme ante Él. Cuando eso sucedió, entré a un mundo diferente, un mundo donde ya no era el mío de autoridad, ya no era el mío de decir y querer mandar. Empezó a funcionar la fe y la creencia en un poder superior, donde puse mi voluntad y mi cuidado mi vida, a su voluntad. Y grandes cosas empezaron a pasar. Me doblegué, empecé a ser débil de esa manera para poder aceptar la ayuda de Dios. Lo primero que hice fue creer en el grupo, creer en el programa. Porque el programa no es a fuerza, el programa es sugerido. Y como era sugerido, yo lo quería tomar a mi manera. Pero me di cuenta que el programa es sugerido, pero si lo quiero llevar a mi vida, tiene que ser obligatorio. Porque lo tengo que cumplir para poder ser feliz. En un momento en que mi vida, ya dentro de Alcohólicos Anónimos, estaba lleno de sufrimiento, porque ya no bebía, pero seguía con las mismas actitudes. Tenía fe, pero no había acción. Tenía la soberbia espiritual. Esa soberbia que nos hacen los alcohólicos, de que llegan 10 o 20 compañeros por información y se queda uno. Porque no le transmitimos esa fe necesaria. Porque nuestra soberbia no permite que le transmitamos esa fe. Cuando nosotros bebemos, o cuando yo bebía, ¿por qué lo hacía? Muchas veces me preguntaba por qué bebo y yo no sabía contestar. Pero hubo un momento en que la respuesta llegó sola. Bebes porque tienes vacía tu alma y la tienes que llenar. La tienes que llenar con amor. Decía la Madre Teresa de Calcuta, donde hay amor está Dios. Entonces, si mi alma estaba vacía y yo la tenía que llenar con amor, entonces era llenarla con Dios. Porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y la manera en cómo yo puedo tener gratitud o yo puedo empezar a llenarme de amor es viendo a los demás, a mi prójimo, como a mí mismo. Quererlos como me quiero yo. Y si hay una persona que está sufriendo, el vínculo, el puente, va a ser la transmisión del mensaje, el servicio. Entonces, cada vez que yo desarrollo un servicio, cada vez que yo paso el mensaje, estoy poniéndole acción a la fe. Estoy amando al hermano que está caído como a mí mismo. Me estoy llenando de amor a partir del sufrimiento que yo obtuve. Voy a leer una parte de este libro que se llama Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad. Hay una parte, un pasaje muy bonito que a mí me gusta muy en lo particular. En un capítulo que se dedica a Alcohólicos Anónimos visto por la religión. Y aquí nos habla el jefe en aquellos tiempos de los custodios, llamado Bernard Smith. Decía, la tragedia de nuestra vida consiste en la profundidad hasta donde debe llegar nuestro sufrimiento
antes de que aprendamos las verdades elementales que necesitamos para poder vivir. Es en este preciso momento que el hombre, esta criatura monstruosa, todavía tiene perfiles diabólicos, sufre. Ningún hombre, por vil que sea, carece de la capacidad del sufrimiento específico que es el sello de su comisión divina. Esta criatura monstruosa, y por muy vil que sea uno, no se aparta del sufrimiento. Quiere decir que no dejando de beber, vas a solucionar tus problemas, porque aún seguía siendo esa criatura monstruosa con esos defectos de carácter que no los quería yo eliminar. Por eso es que yo batallaba y sufría y tenía mi fondo de sufrimiento dentro de Alcohólicos Anónimos, porque tenía yo que dar pasos esenciales donde tenía que destruir yo al otro yo, porque el enemigo principal era yo, pero era una lucha desigual porque estaba yo solo, porque nada más tenía fe en el grupo para dejar de tomar, pero me faltaba lo esencial, la fe en un poder superior, que a través de las asistencias a las reuniones y a través de practicar la humildad, me iba a devolver el sano juicio. El sano juicio es homólogo de salud mental. ¿Quién puede tener salud mental si todavía sigue actuando con los instintos naturales desbordados, aún sin que bebas? Cuando dejas de beber vas detrás de la economía, detrás de la seguridad física, atrás de la sexualidad. Esos son los demonios, eso es lo que te hace la criatura demoníaca. Pero tiene que llegar el sufrimiento para que yo pueda adquirir la fe que obra, la fe que me va a permitir que mi poder superior me devuelva el sano juicio, porque hubo un día en que yo tuve el sano juicio, me devuelva el sano juicio. Quiere decir que hubo un tiempo en que yo tuve el sano juicio, pero lo tengo que recuperar a través de practicar la fe. Primero la fe en Alcohólicos Anónimos para dejar de beber, y la segunda, la fe en un poder superior como cada quien lo conciba. Y es ahí donde empieza el cambio a partir del sufrimiento. El convenio entre Dios y yo, el sello, la firma, la rúbrica para esa relación que nos una, va a ser el sufrimiento que yo tuve que tener para poder entender que ya no más, que una vez que yo tuviera la fe en un poder superior, todas esas calamidades, todas esas situaciones que sucedieron en mi manera de beber y en esa vida antigua, donde yo sufría bastante, ahora me van a suceder, pero ya no van a ser esas calamidades, ya no va a haber sufrimiento, porque hoy yo tengo o estoy cobijado bajo el manto protector de Dios, de mi poder superior. Y mientras yo esté ahí, bajo el manto protector, nada me va a pasar. ¿Dónde está el manto protector de Dios? Lo puede encontrar en una iglesia, lo puede encontrar en un grupo, lo puede encontrar donde menos piense yo, ahí está. Pero es importante la fe que obra.
Si tú conoces a alguien que está teniendo problemas con su manera de beber, dile que existen los grupos de Alcohólicos Anónimos pertenecientes a la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, dependiente de los servicios generales y mundiales de Alcohólicos Anónimos, donde miles y miles de hombres y mujeres nos hemos recuperado del alcoholismo, y que si nosotros pudimos, ellos también van a poder. Si este video te ha gustado, pícale ahí donde dice me gusta, compártelo y suscríbete. Y cada vez que lo compartas, le va a llegar a más personas. Y con una sola persona que ponga la esperanza en resolver su problema del alcohol por haber escuchado estas pláticas, nos sentimos satisfechos. Mientras tanto, que pasen 24 horas y gracias por su tolerancia.